diciendo, los pares de transistores Q10, Q11 y Q8, Q9, depende cómo sea la conmutación que hagan y de acuerdo a la selección de las llaves, como para poder realizar el test que queremos hacer, tienen una determinada función y alimentan a nuestro dispositivo con una determinada señal, y en un caso lo hacen conmutando de una manera desfasada, digamos, y en otro caso ponen directamente en continuo, digamos, al circuito de entrada a nuestro operacional que queremos medir. Está bien explicado, digamos, la parte del funcionamiento, pero bueno, si me pongo a andar en eso no me va a dar el tiempo. Más o menos brevemente comenté eso como para que tengan una idea. Pero lo fundamental me parece de este circuito es cómo funciona a la hora de hacer el test. Y bueno, los tests, como dije, son de corriente de polarización, tensión y corriente de offset y la función de transferencia, pero según la selección de llave que tenemos, lo podemos dividir en dos tests, digamos. El primer test va a constar de la corriente de polarización y las tensiones y corriente de offset. Cuando estamos en ese modo, lo que sucede es que el integrado, o el operacional del A7, el integrador que está arriba, se conecta a la salida de nuestro dispositivo a medir, ¿no es cierto? Se conecta, sí, perdón. Sí, no, digamos, funcionaría como el servo que veíamos hace un rato, el servo o loop amp, ese que le llama. Me parece que es Claro, eso. exactamente, una conexión, digamos, en cascada a la salida de nuestro dispositivo, que va a estar realimentada, por si se puede ver ahí la salida del A7, digamos, del integrador, va realimentada a través de la resistencia 40 a la entrada de nuestra operación, ¿sí? Entonces ese sería nuestro circuito, digamos, de loop, por decirlo así. Claro. Digamos, la activación de este circuito va a estar dada por el accionamiento de dos transistores que se ven ahí, Q4 y Q5, a la entrada del A7, digamos. Lo digo así como para que lo ubiquen en el circuito. Claro. Claro, esos FET funcionarían como llaves, creo, ¿no? Exactamente, vendrían a ser las llaves que activan el modo de integrador de ese circuito loop, porque después ya vamos a ver que esos dos, ese par de transistores se cortan, digamos, y tiene otra función, digamos, se separa el A7 de nuestro dispositivo y tiene otra función, y te lo voy a explicar después. Entonces, básicamente, la salida de nuestro dispositivo se conecta a la entrada de este integrador. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve esto? La función de esto es mantener la salida de nuestro dispositivo de prueba con niveles de tensión cercanos a los de masa, valores muy bajos. ¿Y esto para qué? Esto nos lleva a que pueda tener una amplificación de las tensiones correspondientes a los valores de corriente de polarización y corriente y tensión de offset para poder medir, ¿cierto?, la salida del osciloscopio. Esa sería un poco la función en esa configuración. No sé si se entiende. ¿Estamos bien hasta ahí? Después, ese es un modo. El otro modo ya sería el de función de transferencia. Ahí en la función de transferencia se desconecta, como dije antes, el par de transistores que hacen de llave, Q4 y Q5, y desconectan evidentemente la salida de nuestro dispositivo al loop del A7 arriba. Y acá pasa de ser, de trabajar en modo inversor, el A7 sigue trabajando, pero pasa de trabajar de modo inversor, de modo integrador, perdón, a modo de amplificador de ganancia unitaria. Se convierte en un amplificador de ganancia unitaria. Entonces, bueno, esto viene al estar desconectado de la salida de nuestro operacional, digamos, que es la entrada de nuestro A7, evidentemente que alguien lo tiene que controlar y manejar, y esto se controla a través de una señal triangular que viene, digamos, inyectada desde el punto A en el circuito, allá arriba exactamente. Entonces, cuando se pone en este modo de amplificador de ganancia unitaria,
el A7 cumple con dos funciones, digamos. Por un lado, primeramente, permite corregir los valores de tensión de offset de nuestro dispositivo, y en segunda medida, permite controlar la salida del dispositivo con una señal triangular de un valor de más o menos 2,5 milivoltios de la tensión de offset. Bueno, después, eso básicamente es lo que sería el funcionamiento del dispositivo en cuanto a los modos de testeo. Después, bueno, se pueden regular los valores de tensión o las escalas a través de la llave que está abajo a la izquierda, y bueno, y eso sería básicamente el funcionamiento del test. Después, bueno, podría andar, si quieren, me queda tiempo, puedo llegar a explicar un poco el switcheo de los pares transitores, pero creo que ya estamos. Sí, sí, no, para tener una idea de qué se encontraría, digamos, en algo práctico, ¿no? Está bueno. Claro. Bueno, eso básicamente es la idea. Bueno. Bueno, y todo esto viene armado, digamos, en una... Esta era una nota de ¿quién era? De Texas. Ah, no, de National. Claro, No, bueno, sí. este es de National, este es de National, sí, sí, este es de National. Sí. Sí, que hoy en día es Texas, digamos. Bueno, sí. Es una, claro, una nota de aplicación donde presenta ese testset como ya algo más digamos, como más como un producto por ahí. Por ahí el anterior era más un kit, esto ya es Claro, más. y algo para aclarar también, que me olvidé, este circuito, digamos, está hecho, digamos, para dos integrados, dos operacionales en particular, no recuerdo ahora bien los modelos, pero lo hicieron para esos dos modelos de operacionales en particular, pero de todas maneras ahí aclara que haciendo una pequeña variación al circuito, no nada complicado, serviría para poder testear otros dispositivos. Claro. Claro, por ahí a lo mejor me imagino lo hicieron más para testear en producción esos operacionales y... Sí, porque tiene que ver, digamos, está un poco limitado el funcionamiento de estos dos modelos en particular por los operacionales que usa, digamos. Claro. Entonces, claro, por ahí, sí. Dependiendo del rango de valor en que están los parámetros, quizá que... Exactamente. Bueno, bárbaro. Bueno, sigue mi compañero entonces. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Hola. Sí, bueno, sí. Bueno, yo soy Fernando Oviedo, voy a hablar de prueba de producción de amplificadores operacionales en Texas Instruments. Este es un modelo de amplificador operacional ideal. Se supone que no hay corrientes por las entradas BI negativo y positivo, no hay corriente. En realimentación negativa, la diferencia entre las dos tensiones es cero, tiene una ganancia de galaxia abierta infinita y no tiene impedancia salida cero. Después, un repaso de la configuración inversora, que acá se usa el concepto de masa virtual, donde la tensión entre las dos entradas es cero, entonces toda la tensión de entrada cae sobre la resistencia, produciendo una corriente, y esta misma corriente pasa a la R2 y se multiplica por la R2 y obteniéndose la tensión de salida. Y bueno, de ahí que la tensión de salida es la suma de estas dos tensiones, 0 y más menos R2 por la tensión de entrada sobre la resistencia 1. Ahora un repaso de la configuración no inversora, que la tensión entra por la entrada no inversora, acá la tensión es 0, esa misma tensión cae en R1, produciendo la corriente I, y la tensión de salida va a ser esta caída de tensión más esta otra caída de tensión, que es R2 por Bin sobre R1 más R1 por Bin sobre R1. Después, un modelo de amplificador operacional en continua, incluyendo las imperfecciones. Y acá tenemos la tensión de entrada negativa, la tensión de entrada positiva, la corriente de polarización de base 1, la corriente de polarización 2,
la tensión de offset que está entre ambas entradas y la impedancia de entrada. Y bueno, entre los extremos de la impedancia de entrada tenemos BN y BP, que es la tensión que va a ser amplificada por un factor A o L, o sea, ganancia a lazo abierto, y ahora tenemos a la salida una impedancia de salida, ROUT en esta llamada. Bueno, estas son especificaciones típicas de algunos amplificadores operacionales, donde figuran la ganancia de lazo abierto, la tensión de offset, la corriente de polarización, la corriente de offset, el producto de ganancia de ancho de banda y el rechazo, la relación del rechazo de modo común. Acá vemos uno, OPA 277, que tiene baja tensión de offset, que acá 5 microvoltios. Otro, el 129, que tiene baja corriente de polarización, que del orden de los 30 femtoamperes. Después el 627, que tiene baja tensión de offset, baja corriente de polarización y buen producto ancho de banda. La ganancia de 120 dB a lazo abierto, el offset 40 microvoltios, un picoampere, y después uno de alto producto de ganancia de ancho de banda, que el producto de ancho, llega hasta los 100 MHz. Bueno, estrategia de prueba de producción. Caracterización versus producción de alto volumen. No es rentable probar extensamente todos los parámetros en producción. Generalmente una lista de pruebas más corta es suficiente para garantizar el rendimiento, y se deben seleccionar la hoja de datos clave y los elementos paramétricos clave de predicción. Y después las pruebas de corriente alterna de corriente continua, los operacionales de precisión tienen una lista de pruebas dominada por parámetros de continua, y los operacionales de alta velocidad dominados por parámetros de alterna. Esta presentación se va a enfocar en las pruebas de corriente continua. Después están los operacionales embebidos versus los autónomos. Los embebidos son los que forman parte de un circuito integrado, y los autónomos es lo que tienen un circuito integrado por amplificador operacional. Los operacionales embebidos generalmente tienen una lista de pruebas más limitada y a menudo operan con fuentes unipolares. Esta presentación se centra en los autónomos. Bueno, acá tenemos el servo loop, que es un servo amplificador que se utiliza para hacer las diferentes mediciones que son de corriente de polarización, tensión de offset, corriente de offset, ganancia de lazo abierto, relación de rechazo a modo común y relación de rechazo a la fuente de alimentación. Bueno, acá tenemos el dispositivo bajo prueba, que tiene dos resistencias de 50 ohm, baja impedancia para poder hacer esta resistencia bien grande y poder tener gran rango de ganancias. Y la salida del dispositivo bajo prueba a una carga regulable según el caso. Después un atenuador y un separador, un seguidor de tensión que ofrece alta impedancia de entrada para no alterar la medición. Y acá el amplificador que se encarga de amplificar lo que nosotros, una tensión que será función de lo que queramos medir. Y acá la tensión es donde se coloca la tensión de referencia. Y este capacitor se coloca para compensarlo en frecuencia, para que no oscile, para estabilizarlo. Y este mismo capacitor cumple la misma función. Bueno, acá esta es la medición de la tensión de offset de entrada. Primero, se ajustan los valores deseados de BCC y BE, se conecta la carga deseada, se ajustan la ganancia y la compensación de frecuencia. Eso de manera de que no se sature la salida de este amplificador, ni en forma positiva ni en forma negativa.
después se ajusta la tensión de referencia a 0 voltios y se mide la tensión BN. Después calculamos la tensión de offset como la tensión de N dividida la ganancia fijada por esta resistencia variable. La ganancia debe ser elegida tan grande como sea posible, de manera que en el peor de los casos la tensión de offset no saturará el servo amplificador. Y se ajusta la compensación de frecuencia para asegurar que el bucle no oscile. Eso para medición de tensión de offset. Y para lograr mediciones de bajo offset, las terminaciones de 50 ohm generalmente son parte del instrumento de servo loop. Cada punto de interconexión entre el servo loop y el dispositivo bajo prueba añade la posibilidad de un voltaje de error EMF térmico, que se producen en uniones metálicas disímiles con un gradiente térmico. Localizando la terminación cerca del dispositivo bajo prueba con bajo EMF o relés de enganche, reducen en gran medida el potencial de error de medición de la tensión de offset debido a los EMF. Bueno, para medida de ganancia de lazo abierta, se usa el mismo circuito y cambiando algunos parámetros. Se ajustan BCC y BCE a valores deseados, se conecta la carga deseada, se ajusta la ganancia y compensación de frecuencia, se ajusta la tensión de referencia a un valor arbitrario, se mide la tensión N para ese valor y después se ajusta BR a otro valor arbitrario y se mide la tensión BN para ese valor. Y la ganancia a lazo abierto se calcula como la diferencia entre el módulo de la diferencia de las tensiones de referencia diferentes sobre la diferencia de las tensiones a la salida, del servo loop, multiplicada por la ganancia y dividida por el número de atenuación. Y eso nos daría la ganancia de lazo abierto. Al igual que en la configuración de offset, es fundamental elegir los valores de ganancia y de tensión de referencia de tal manera que este no se sature. Se informa la ganancia a lazo abierto en unidades de microvoltios sobre voltios o decibeles. Después la relación de rechazo al modo común se ajusta en BCC y BE en voltaje, BCC y BE en un voltaje deseado más una tensión de modo común positiva. Se ajusta la ganancia y la compensación de frecuencia para que no sature. Se ajusta la tensión de referencia en tensión de modo común positiva sobre el número de atenuación, que es la relación de este atenuador. Se mide tensión BN para ese valor, luego se ajusta la BCC y BE en el voltaje deseado menos la tensión de modo común negativo. Después se ajusta la tensión de referencia en esa misma tensión de modo común negativa. Sobre el número de atenuación se mide la tensión de N2 y se calcula la relación de rechazo modo común como la tensión modo común positiva menos la tensión modo común negativa sobre BN2 menos BN1 multiplicado por la ganancia. Lo que hace este método es mover en tensión la fuente de alimentación y la salida y deja el modo común a 0 voltios. Y se informa, se informa esta medida en microvoltios por voltio o dB. Después, relación de rechazo de la fuente de alimentación. Se ajusta a voltajes mínimos, las tensiones de alimentación, se conecta la carga deseada, se ajusta la ganancia y compensación, se ajusta la tensión de referencia a 0, se mide la tensión a la salida del servo loop. Después se vuelven a ajustar las tensiones de alimentación en voltajes máximos y se vuelve a medir la tensión de salida. Y la relación esta se calcula con esta fórmula: la variación de la BCC más la variación de la BE sobre la diferencia de las tensiones de salida por la ganancia.
Esta prueba puede combinarse con la prueba de tensión de offset si los valores de alimentación dados y de carga son aceptables. También en unidades de microvoltios sobre voltios o dB. Después, esta es la medición de la corriente de polarización de entrada con un medidor de picoamperes. Se utiliza el servo loop, que es el circuito que estábamos viendo anteriormente, nada más que está en un bloque, y se conecta el dispositivo bajo prueba, y el servo loop lo que haría sería estabilizarme en tensión el dispositivo bajo prueba, y en esas condiciones, con un picoamperímetro, mido la corriente de polarización de entrada. Y en este caso, si de entrada no inversora y para la entrada inversora, el servo loop debe ser capaz de tener una salida invertida. Con este método del picoamperímetro es eficiente para corrientes de polarización mayores o iguales a 250 picoamperes. Y bueno, el picoamperímetro usualmente colocado con el servo loop. Corriente de polarización de entrada, medidor de picoamperes. Bueno, este es el esquema del medidor de picoamperes. Por acá entra la corriente de entrada. Este es un conversor corriente de tensión, que es un amplificador en configuración inversora. Y la característica de este amplificador que debe tener baja corriente de polarización para no afectar, y para afectar lo menos posible esta corriente que de por sí debe ser muy baja. Entonces, este amplificador convierte la corriente en tensión, y este otro ajusta el nivel de tensión a un valor adecuado para ser medido. Acá dice que el U1, este amplificador que es corriente de tensión, debe ser un operacional de bajo IB, por ejemplo, el OPA 129. U2, forma de etapa de ganancia. El terminal, tensión de entrada positivo del U1, establece el voltaje de modo común de entrada, y se deben hacer mediciones de zócalo abierto para negar las pérdidas por fuga y las compensaciones compuestas de 1 y U2. O sea que hay que medirlo sin dispositivo bajo prueba antes para poder hacer las compensaciones después. Bueno, estas son las limitaciones del medidor de picoamperes. Limpieza. Dado que el medidor suele estar colocado con el servo loop, el camino puede ser bastante largo. Para mantener la corriente de fuga baja, todo el camino debe estar limpio. La combinación puede ser flux, marca de dedo, o sea, aceite de los dedos, humedad absorbida, etc. Absorción de eléctrica, otra limitación. Los dieléctricos de interconexión sufren de efectos de remojo cuando la carga queda atrapada y se disipa lentamente. Esto puede causar lecturas misteriosas y un excesivo tiempo de establecimiento de la medición del valor final de la tensión para que se mide. Después, otra limitación, la carga piezoeléctrica debido a los cables coaxiales que son susceptibles a la carga piezoeléctrica durante la flexión, debido al roce de la trenza con el dieléctrico. Y corriente de fuga de entrada de conversor, corriente de tensión y la estabilidad de compensación, etc. Bueno, U1, o sea, el primer amplificador, el que convierte corriente a tensión, limita en última instancia el extremo inferior de la capacidad de medición, e incluso en un ambiente perfecto. Es el que define cuál es la corriente mínima que puede medir. Bueno, acá hay otro método. Discúlpame, Fernando. Está buenísimo en todo el desarrollo. Lo que no sé por el tiempo, si querés, no sé qué opina Jeremías. Por ahí
podemos pasar un poquito, porque acá se toca como un repaso que me parece que está muy bueno, porque es como un resumen de todo lo que venimos viendo. Y después hay una parte que no sé si viste ahí por la página 12, Sí. que planteaba un poco ya más físicamente qué era lo que hacía. Ah, Me bueno. parece que estaría buenísimo para después dejar quizá también la presentación, si lo quieren chusmear los chicos, pero por ahí por el tiempo, a lo mejor podemos pasar más rápido de estas, que es más de un Bueno, repaso teórico de todo. Y hay una parte que dice, viste, que dice Legacy OPAMP Tester, que es sí. la caja esa metálica, digamos, pasar rápido de esta hasta llegar ahí, y ahí retomamos un poquito para ver un poco más físicamente qué hicieron ellos, ¿no? ¿Te Bueno. parece? No sé. Me parece que está Sí. buenísimo el trabajo acá, como para después subirlo, que lo repasen bien los Claro, sí, chicos. igual lo vamos a subir así para que... Claro, bueno, digo para ganar un poco de tiempo para que puedan seguirlo Sí. después los otros grupos. Bueno, digo rápido, que era el método que ya habían descrito de método de integración. Después, bueno, esta es la calibración en zócalo abierto, que se usa un dispositivo de valor conocido para calibrar. Después, bueno, las corrientes pequeñas bueno, que es casi para amplificadores operacionales de muy baja corriente, es casi como contar electrones. Después, el consejo para la medición por debajo de 10 picoamperes, operacionales embebidos. Acá se utiliza una tensión en modo común, y acá está el probador de operacional patrimonio de TC Instruments, que a principios de la década de los 80 se desarrolló internamente este probador, el que se ve en la imagen. Después, acá dice retirando el TL1, que es el modelo. Claro, disculpa, un sí, poco lo que proponían acá era, digo, para aclarar ahí a los chicos, era este armario que tenemos recién. Ellos sí. trataban de emularlo, digamos, de una forma más moderna, ¿no? Era un poco esa presentación hablaba un poco de eso, ¿no? Como que Ah, ellos querían emular ese TL1 para, bueno, para hacer un testeo operacionales, pero digamos, reemplazando esta caja que mostraba recién, ¿no? Digo, ese era un poco de eso ajá. hablaba en general, ¿no? Ah, Sí, adelante, ¿no? bueno. Y bueno, esto sería lo que tiene adentro. Estos bloques son los loops, los servo loops. Y esto entiendo que sería como una especie de conmutador que le conmuta el servo loop según la medición, el parámetro que uno quiere medir. Y bueno, este mapeador de pines que debe configurar los pines del operacional para poderlos conectar con el loop según cada operacional. Bueno, acá los relés, que son los que mueven las llaves, por ejemplo, en las distintas aplicaciones del servo loop para hacer las distintas conexiones. Y esta es una tarjeta de prueba que acá es donde se colocan los operacionales. Claro. Vendría a tener el zócalo, si no me equivoco. Y bueno, dice, es un add-on desarrollado para el probador interno de bajo costo para emular el TL1. Las tarjetas de sonda y los HIV existentes fueron reutilizados. Se desarrollaron herramientas de migración rápida de programas para acelerar las conversiones. O sea que esto en verde es lo que reutilizan, y lo que emulan es lo que está acá adentro. Claro. Y bueno, acá esta es una imagen del viejo TL1. Acá es el que vendría a ser el conmutador que rota, que va rotando los distintos servo loops, y estas placas que están acá son los servo loops. Y este es el que le dice cómo tiene que conectar los pines.
y estos son los conectores que se conectan a la parte que tiene zócalo donde se conecta el amplificador operacional. O sea, todo esto es lo que emulamos ahora. Después, acá ya está cerrado bueno, esto que está acá, mejor dicho, este gabinete blanco vendría a ser el emulador, y estas son las conexiones para ser controlado. Y esto es ser controlado por una máquina, por una PC, una computadora. Y bueno, acá este es el slot donde, bueno, del mapeador de pines. Este es el emulador mismo, y este es el cableado coaxial, este que está acá, es ese que debían tener en cuenta los efectos piezoeléctricos, y de este lado está el que lo controla. Bueno, acá para aumentar el rendimiento se ha hecho un adaptador para que tenga para múltiples operacionales. Eso es lo que entiendo. Multisitios. Y acá hay un ejemplo con 4 zócalos tipo SOIC, donde se conectan 4 operacionales. Y esta palanca es para ir rotando sobre cuál se mide, y esta otra para rotar sobre cuál servo loop utilizan. Y esta es la parte de adentro de ese aditamento, donde se ven los módulos loop del emulador, vendría a ser. No del viejo, sino que estos son en el emulador. Claro. Y bueno, eso sería todo. Bueno, sí, como les decía, esto después, bueno, si se pusiera con uno, yo por eso ahí les puse después para el trabajo como opciones, bueno, o que agarraran uno, así lo investigaran completo, o bueno, o un poco lo que hicieron ustedes, que es hacer un repaso de 3 casos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos encontrado como ejemplo, debe haber otros también, ¿no? Pero como para que se lleven una idea de cómo se implementarían en la práctica. En este caso era como una actualización de un equipo viejo para hacer un testeo en producción, ¿no? Sí. Se lleven más o menos un pantallazo de eso. Bueno, no sé, Jeremías, si crees que hagamos una pausita ahora hasta las 10, no sé. O seguimos, no sé. Sí, ahí avisé por chat a los chicos y les dejé el enlace para que vayan subiendo a las presentaciones al Drive. Avísenme si